A ver, quisiera saber si está viéndose ya la diapositiva en la pantalla. Sí, sí, doctor, sí se ve. Ok. A ver, buenos días. Soy el doctor Oscar Barriga, luego que vamos a hacer la exposición de síndrome prostático e infecciones urinarias. Lamentablemente son temas grandes, pero trataremos de reducir especial para ustedes para que tomen los datos más precisos. Bueno, vamos a empezar entonces con el síndrome prostático que está. ¿Qué cosa es la hiperplasia? Es una glándula, pues, que está compuesta de una proliferación variable de elementos glandulares internos, musculares y del estroma que puede ser fibroso. Y su crecimiento hace que al crecer comprime la uretra y la parte periférica va a formar la cápsula periférica. Esta próstata se divide clásicamente en 5 lóbulos: el anterior, el medio, el posterior y 2 laterales. Y está así desde la etapa fetal. En el adulto ya podemos interpretar anatómicamente que esto se divide en 2 partes, especialmente la periférica, donde se origina el cáncer supuestamente, y la zona periuretral o transicional, que es la que va a ser el crecimiento de la hiperplasia de la misma de próstata. Acá tenemos la imagen de McNeil, cómo las clasifica, cómo hace el crecimiento, tanto en forma horizontal como vertical. Ahí están las 5 partes de la próstata, el esquema de McNeil. Los síntomas ocasionados por una obstrucción puede ser mecánica y dinámica. En la parte mecánica tenemos nosotros el volumen del adenoma, la posición anatómica del tumor prostático. No hay una correlación total entre lo que es el volumen del adenoma y la severidad de la sintomatología o grado de obstrucción hidrodinámica. El tamaño es evaluable por el tacto rectal. ¿Por qué no hay esa correlación? Porque puede ser una gran próstata, pero que no obstruye totalmente a la uretra. Entonces cambia la forma de obstrucción. Puede ser también una próstata muy pequeña y puede ser muy obstructiva. Por eso no hay una correlación total. En cuanto a lo que es la hiperplasia benigna de próstata como componente dinámico, tenemos ligado pues al tono simpático del estroma del fibro muscular prostático, o sea, la contracción que hace, y la otra contracción que se debe a la estimulación de los receptores alfa 1 adrenérgicos. Así tenemos que la obstrucción se da por el agrandamiento prostático y va a cerrar tanto la luz uretral como el cuello vesical. Esta hace de que al haber esa estrechez de la luz y del cuello va a haber dificultad de la salida de la orina y a la vez va a haber un hipertrofia del músculo del detusor de la vejiga que se va a ir contrayendo cada vez más, y esto hace que la capacidad, en el fondo por el crecimiento de la musculatura, hace que disminuya
y o sea, del músculo de la vejiga no vence la obstrucción, va a haber retención urinaria, va a haber hipersensibilidad vesical y síntomas irritativos, ¿no? Esta retención de orina, si se hace crónica, la capacidad contráctil va a ir apareciendo poco a poco. Primero fue aguda y luego puede llegar hasta una incontinencia urinaria secundaria a una orina por rebosamiento, ¿no? Se llama así por rebosamiento, es como que ya llenó la vejiga totalmente y se va a seguir llenando indirectamente porque no hay control y hace de que la orina se salga justo por rebosamiento, como una taza que se llena y sigue saliendo más orina. Tenemos nosotros factores especiales para el crecimiento de esta próstata. Sí tenemos el hormonal, donde estudios experimentales han demostrado que, por ejemplo, los eunucos no desarrollan hiperplasia prostática, los que son castrados en la pubertad igual, los que tienen una hiperplasia prostática establecida, si se hace una castración hay regresión de los síntomas. Esto se mira mucho en el cáncer de próstata. Y también se puede inducir en animales, se ha hecho pruebas para el factor hormonal y se ve que ocurren todos estos tipos de disminución de la próstata. En cuanto al rol testicular, va a ser que va a producir andrógenos, estrógenos, mediante el anhídrido de la testosterona, pero esto se ocurre que la testosterona pura, para cambiar a dihidrotestosterona como metabolito activo, tiene necesidad de la 5-alfa reductasa, esta enzima. Incluso hay tratamientos que van a producir que esto no se produzca en esa forma, y entonces no hay actividad de la parte hormonal de la próstata. Tenemos los efectos sinérgicos, o sea, estrógenos más andrógenos, y también los niveles séricos de la hidrotestosterona normales que van a fomentar un crecimiento normal de la próstata. Sigamos. Tenemos factores de riesgo del crecimiento de la próstata y ahí tenemos la raza. Se ve que la raza negra tiene tendencia y más aún a lo que es el cáncer de próstata. Así la distribución geográfica igual lo que es de occidente con oriente tiene también diferencias de crecimiento por el tipo de dieta que tiene, o sea, sería el otro factor de riesgo. Y tenemos también nosotros que ver que el tabaco también induce al crecimiento por fines irritativos. Y también lo último que son los familiares, por decir los papás, la familia y familias que tienen pues, por herencia o genéticamente, vienen ya con estas alteraciones de la próstata, el crecimiento. Entonces, luego vamos a ver el cuadro clínico del prostatismo congestivo, que quiere decir que hay un aumento del tono vesical y que va a ir a compensar la obstrucción, porque la glándula va a obstruir, pues el tono vesical va a aumentar y entonces se produce recién la salida de orina, pero esto va a traer problemas de tipo congestivo. Así también tenemos, consecuentemente, que va a haber o sea, el síndrome de prostatismo indirectamente, lo que es la demora del inicio al orinar, lo que es las molestias o factores como la disuria, la disminución de la fuerza del chorro urinario y el goteo postmiccional, que normalmente hay un goteo normal, pero en este caso es de larga duración. ¿Qué pasa ahora con la hipertrofia compensadora? En este caso, tiene que haber una especie como de resistencia. Aquí va el aumento del espesor, va a ser de la pared del difusor, porque va a comenzar a mandar con más fuerza que pueda salir la orina para vencer la obstrucción. Y
va a haber irregularidad de los bordes de la próstata, ¿no? Porque va a crecer un poco irregular en una forma no muy bien delimitada, y va a incrementar también las celdas o columnas de la vejiga que se llama vejiga trabeculada. Esta vejiga trabeculada hace de que la fuerza que tiene la vejiga se incremente y va a haber un incremento de la musculatura de la vejiga, digamos. Entonces, el aumento de la vascularización pelviana va a llevarnos a hacer una polaquiuria diurna y polaquiuria nocturna. Muchos le llaman la nicturia, pero en el fondo es una consecuencia, primero la polaquiuria diurna y luego la polaquiuria nocturna. Como nicturia pura es cuando hay inversión del ritmo urinario, quiere decir que durante el día no se orina y en la noche sí, ¿no? Pero muchos la llaman como nicturia, pero es en el fondo la polaquiuria nocturna. ¿Qué más va a haber? Va a haber erecciones involuntarias nocturnas porque va a haber un incremento de la circulación y por lo tanto va a haber como una irrigación mayor. Y también puede ocurrir por empujo permanente y todo eso, hemorroides, tanto externas como internas, porque el paciente, aparte de que tenga esa facilidad de hacer hemorroides, igual va a ser incrementada por la próstata, ¿no? por el pujo que se hace. También tenemos nosotros las hemorroides, estas hemorroides que ya les dije pueden ser externas o internas, y que se van a aumentar y hacen todo un proceso de todo el cuadro prostático. ¿Qué cosa hay que evitar para que esto crezca? En el fondo, hay que evitar comidas picantes. ¿Por qué? Porque van a producir irritabilidad de la próstata, igual que las bebidas alcohólicas, también van a producir irritabilidad e inflamación, en otras palabras. Y las relaciones sexuales en exceso también hay que evitarlas porque hace que la próstata esté más congestionada. Es bueno mantener el ritmo, pero no el exceso. Y los viajes prolongados también, ¿por qué? Porque como no tienen a veces dónde orinar, están aguantando y entonces cuando quiera la vejiga contraerse no van a poder. Entonces, por eso los viajes prolongados tienen que evitarlos, por los que son ya prostáticos. ¿Qué va a pasar cuando hay una retención crónica incompleta o vacío vesical? Como esto se va haciendo acumulativo y va poco a poco presentándose, va a haber una pérdida del tono vesical. Esta pérdida del tono vesical va a hacer que se produzca una flacidez, porque se está como acumulando más cantidad de orina. Entonces hay una doble lucha, la lucha del músculo y la lucha interna de la retención de la orina. Y se incrementa el residuo, por lo tanto. ¿Por qué? Porque como no puede eliminar, porque el aumento también de la próstata hace de que no salga esta orina, entonces se va quedando más residuo. Este residuo posmiccional nos puede llevar con el tiempo a hacer infecciones urinarias y esta cantidad que no puede salir también puede regresarse al ureter y al riñón y producir lo que llaman el reflujo vesicoureteral. También esta lucha interna en la vejiga va a formar como que haya hernias internas, lo que llamamos nosotros los divertículos, que son espacios donde se va a seguir acumulando también la orina. Esto con el tiempo nos puede dar la uremia, y esta uremia se va a caracterizar así en forma rápida, como piel seca y amarillenta, va a haber deshidratación, va a haber un aliento urinoso, o sea, orines por la urea, la lengua va a estar saburral y seca, puede haber miosis y hormigulación, porque se puede marear el paciente, puede haber náuseas, vómitos o meteorismo, todo eso se determina como descomposición interna a nivel intestinal. A la vez la taquicardia que puede llegar como defensa de una hipotensión, y esto puede llevar hasta una arritmia,
y la arritmia al final puede llevar a un precoma y muerte. Pues si vean ustedes que la uremia, así como se las he presentado, puede ser mortal. En cuanto al diagnóstico, para el diagnóstico nosotros tenemos que ver que tenemos que hacer una recomendación de acuerdo a la Asociación Europea de Urología, hacer una buena historia clínica desde el punto de vista urológico. Igual, LIPS, que es una calificación que se hace de acuerdo a una secuencia de preguntas. Luego, la exploración física, incluido el tacto rectal, para confirmar prácticamente que el crecimiento está en exceso o es un crecimiento de todo normal. También hay que pedir el PSA. Este PSA, que es el marcador tumoral, que felizmente la próstata lo tiene, y se puede identificar si este marcador nos está indicando que haya un proceso maligno, o sea, canceroso. Pues este marcador ya nos hace un seguimiento. Además, hay que ver que este paciente muchas veces vienen los factores, como hablamos, hereditarios, se forma pues todo lo que es el nódulo o el tumor de la maligno de la próstata. Mientras el PSA sea más elevado, siempre y cuando no haya procesos infecciosos de prostatitis, entonces debe ser porque o creció demasiado la próstata o es un cáncer que se está formando. Por eso el PSA es muy especial, muy indicativo. Bien. También tenemos nosotros que ver la función renal con la creatinina sérica, ver la orina en cuanto a su examen general y el sedimento. Si hay alguna alteración, va a aparecer ahí por lo menos primer problema con proceso infeccioso urinario. De igual forma, el residuo postmiccional se va a ir midiendo. Normalmente el residuo debe ser pues, de un 10%, pero en este caso va incrementando. Al 15, al 20, al 40%, eso quiere decir que ya la cosa no es muy buena. Esto lo vamos a ir sabiendo por una ecografía abdominal, o si queremos prostática, podemos ver hasta el residuo también, o sea, transrectal. También se puede hacer un estudio de urodinamia, pero es opcional, igual como la ecografía que es opcional. Esta urografía también puede hacerse de esa forma. Muchos se utilizan porque no hay otros medios, pero como les digo, tenemos estudios urodinámicos que también nos pueden llevar a la cantidad de residuo que va a quedar. Y por último, la cistometría, que tampoco no es obligatorio que se haga. Por eso es que la Asociación Europea de Urología califica lo que sí es válido, que es hasta medir el residuo, y los exámenes que se pueden ser opcionales o que no es necesario hacer. Sigamos, entonces. Pero ahora tenemos para hablar sobre lo que es el tacto rectal. Tacto rectal. Nosotros, este es un examen que tenemos que tener mucho cuidado en el sentido de que prácticamente es el temor que se tiene de, perdón, quería saber si están escuchándome bien o no. Sí, sí, doctor. Sí, sí. Ya, gracias. Bueno, entonces este tacto rectal les digo que es el temor que tienen la mayoría de pacientes varones de asistir al urólogo porque temen que es algo pues perjudicial o que prácticamente lo va a desubicar al pobre paciente. Pero es un examen que se debe saber hacer, todo médico debe saberlo hacer, por supuesto el urólogo en mayor cantidad, porque mediante el tacto rectal podemos nosotros investigar si es que podemos palpar de repente algún nódulo canceroso.
Entonces eso ya nos llevaría a algo más dirigido. No es totalmente cierto porque muchos cánceres no se ubican tampoco así, sino se tiene que hacer mediante otro tipo de exámenes que les vamos a ir explicando. Pero ese tacto rectal, para empezar, hay que tener primero que sea en un ambiente relajado, donde el paciente no esté tenso. Tener a la mano un guante y lubricación, puede ser vaselina o puede ser silocaína en jalea. Y lo importante, la posición. ¿En qué posición uno? Pues, depende del gusto también del mismo médico que lo va a hacer, porque hay diversos tipos de posiciones, tres son en general. Una de posición supino, una en decúbito supino o en decúbito dorsal, que esa es puede hacerse una exploración hasta cierta forma de manual, no es total, pero si está muy delgado el paciente se podría hacer algo de eso, pero no es tan cierto. Esta también se llama de posición de litotomía al varón, porque en la mujer sería posición ginecológica, pero nosotros no le vamos a explorar el próstata en la mujer, sino para hacer un examen ginecológico. Pero en el varón sería posición también de litotomía. También tenemos las de cúbito lateral, o también llamadas de SIN, puede ser derecha o izquierda, que son de menor maniobrabilidad porque no son muy prácticas para hacer. Entonces, se hace solamente en pacientes que tengan problemas neurológicos que los lleva a esta posición obligada. Entonces, por no hacer algún tipo de molestia del paciente, se le hace en esa posición de decúbito lateral. Y por último, la posición maometana, la genupectoral, que es la misma, es práctica en el fondo porque es para hacer una rapidez rápidamente. El piloto hay que ponerlo en posición en pierneras, la del cúbito supino, etc. La maometana no, puedo hacerla encima de la camilla nada más, o el paciente doblado sobre la camilla, y es por eso de mayor rapidez para hacer la exploración. El tacto que vamos a encontrar en el tacto rectal. Una vez que hemos hecho la posición y hemos visto que toda la parte externa del esfínter anal esté limpia, es decir, que no haya abscesos, que no haya heridas, que no haya fisuras, que no haya tumores, que no haya hemorroides. Si no hay nada de eso, se puede hacer muy bien un tacto rectal muy bien adecuado. Tenemos nosotros que ver también, detectar la presencia, si es que ya ingresando una vez un centímetro del dedo. Para esto me estaba olvidando decir, tienen que saber la medida de su dedo, del índice, tanto de largo como de ancho. Entonces, cuando uno ingresa todo el dedo, puede ser de 5 o 6 centímetros, el tamaño que tenga cada uno. Y de grosor tiene que ser 1 centímetro promedio. Entonces, vamos a ir midiendo primero el tono del esfínter, donde vamos a hacer si es un esfínter hipertónico, hipotónico o normotónico. Muchos esfínteres hipotónicos se dan en pacientes que tienen lesiones neuronales o neurológicas, que hace que esté relajado prácticamente en este esfínter. Pero ya en esa calificación uno puede saber de qué tipo de esfínter está calificado. Ingresa más el dedo y va a llegar a la ampolla rectal. Entonces en esta ampolla vamos a ver un vacío, debe haber, y vamos a sentir acá varias cosas. Una de ellas es, con que no está diciendo acá, pero es la temperatura. Si yo siento una temperatura incrementada, quiere decir que este paciente de repente está haciendo una prostatitis aguda o crónica reagudizada. Entonces no debo seguir haciendo el tacto. Esa es la primera impresión cuando uno entra a la ampolla rectal. ¿Qué más vamos a sentir ahí? Si es que hay contenido de heces o fecalomas, o tumores, o cuerpos extraños. Una vez que he determinado que no hay nada de eso, me voy a palpar, en este caso las columnas hemorroidales,
y las paredes del recto. Y vamos a ver a la vez ya la superficie de la próstata, tanto en profundidad de la próstata como lateral. Entonces puedo medirla en centímetros, ya les digo que mi dedo me va a ayudar a eso, tanto de profundidad como de lateral. Y vamos a ver si es una próstata de acuerdo a su consistencia. La próstata. Nosotros, por ejemplo, en la consistencia, tenemos que hablar de 5 tipos de consistencia, ¿no? Este paciente, primero que debe ser liso, toda la cobertura de la próstata. Luego vamos a presionar y va a haber una primera sensación de presión sobre la próstata, que puede tener una consistencia normal o puede ser que sea más dura. Entonces nosotros la primera que conocemos de consistencia normal sería la próstata consistencia adenomatosa. Adenomatosa, o sea, de glande, o fibroelástica también se llama. Si yo presiono y encuentro que es un poco fibrosa, o sea, como cuerdas que corren por debajo, entonces llamaremos próstata fibrosa, segundo punto. Pero hay otras que se encuentra una cierta resistencia mayor, la vamos a dar de consistencia indurada. Pues hemos visto adenomatosa, fibrosa, indurada, que ya quiere decir que hay resistencia. Luego la otra será ya de mayor resistencia, como que estoy palpando algo duro, una madera, qué sé yo. Ya la calificamos como próstata dura, pero que tiene cierta movilización esta próstata. Y la quinta calificación de consistencia sería la pétrea, o sea, ya piedra, donde está fija totalmente la próstata. O sea, en ese examen que he hecho he podido reconocer si es una próstata adenomatosa, si es fibrosa, si es indurada, dura o pétrea. A partir de la indurada, dura o pétrea puede traernos dudas de que se trate de un cáncer de próstata, de repente, en inicios o ya formado. La pétrea generalmente es un cáncer totalmente formado y diagnosticado. Pero ya les digo, esto tiene también correlación con el PSA, que hablamos en el rato. Entonces, el PSA con el tacto ya voy coordinando y viendo de qué estamos hablando, qué tipo de próstata benigna o maligna es. Entonces, si vemos la superficie, la consistencia, normalmente la próstata son 2 lóbulos laterales y uno, el surco medio, que a veces por el crecimiento prostático puede desaparecer. Sigamos. Vamos a encontrar nosotros ya por ecografía, más que nada, porque la mano no sabemos, más que por centímetros, pero por ecografía podemos identificar que hay 4 grados de la próstata. Grado 1 cuando es menor de 30 gramos y una longitud de 3 por 4 centímetros. Grado 2 de 30 a 50 gramos con una longitud de 4.5 centímetros. Un tercer grado que es de 50 a 80 gramos y una longitud de 5.55 centímetros. Y por último, la de cuarto grado, que es mayor a 80 gramos, y la longitud también es mayor a 5.5. Esto normalmente se sabe más por ecografía. Nosotros podemos identificar de acuerdo a nuestro dedo y la medición, más o menos en el grado que se encuentra. Pero ya le digo, lo cierto más es en la ecografía, porque sí da los datos exactos de la longitud, tanto de profundidad, lateral, anteroposterior, etc. Entonces, ese volumen de la próstata se puede identificar por este método ecográfico. Ecográfico simple incluso, no necesita ser una ecografía transrectal, porque si es transrectal ya es más definitiva para determinar, además, si es que hay o no, que se llaman nódulos.
Vamos a seguir viendo su ecografía. Entonces, en ecografía dice, no tenemos datos patognomónicos. Es verdad, no podemos decir por una ecografía de que es el dato especial me va a llevar a un cáncer típico, no. Aunque puede haber incluso nódulos, que pueden ser hipoecoicos o isoecoicos, depende. Incluso eso ya nos lleva a dudar y eso tenemos que compararlo con el PSA. Esta ecografía nos va a dar datos sobre el tamaño, la forma, el volumen, la relación objetiva con el tiempo, o sea, cuánto me estoy demorando y cuánto es el tipo de tiempo también al orinar que tiene el paciente. O también me puede identificar que haya incrustaciones calculosas o litiásicas, ¿no? O sea, modulaciones blancas se mide en la ecografía y entonces pueden ser como piedrecitas internas que se han formado. No tiene mayor trascendencia, pero de todas maneras hay que identificarlas y si está con relación a cánceres, no hay razón para ello. Sigamos. Entonces tenemos ahora que hablar sobre las medidas generales. ¿Cómo debo comportarme yo frente a un paciente que está sufriendo de próstata o que avisarle antes de que sufra la próstata lo que debe evitar? En estas medidas generales, debe evitar una vida sedentaria, o sea, quiere decir los pacientes que trabajan en estado de sedentarismo, que no tengan ejercicios, que estén tras un escritorio permanentemente, es malo porque tiene que haber un movimiento no solamente de todo su organismo, sino también de circulación sanguínea. Y en esos casos que están sentados o en esa forma, también se va a ir como acumulando y se va a congestionar la próstata. Hay que también restringir líquidos, especialmente por la noche. ¿Por qué? Porque se dice hasta la hora de cena puede ser, pero después de eso generalmente uno tiene un espacio de 3 horas o 4 de repente hasta que se duerma. Entonces, en ese lapso, si ha tomado líquidos como está funcionando el riñón, va a botar todo eso antes de irse a dormir. Pero si antes de dormir toma líquidos, pues se restringe líquidos más o menos por la noche. ¿Por qué? Porque su riñón va a seguir funcionando mientras esté durmiendo y le va a llenar y le va a estimular a que de repente hacerlo levantar a orinar. También tiene que restringir lo que es el alcohol, el tabaco, el café, porque son negativos para lo que es la forma irritativa de la próstata, porque inflama. Entonces, por eso es que se restringe también. Evitar fármacos de tipo anticolinérgicos o neurolépticos, porque también van a hacer que haya congestión en esa zona. Y también tratar de modificar los hábitos miccionales. Hay gente que si pasa por un baño le da ganas de orinar, ¿no? Son como formas que se presentan y eso uno tiene que evitar, saber que debe orinar en ciertos momentos y en determinadas horas. Entonces, con eso hay que modificar estos hábitos miccionales. Sigamos. Tenemos en cuanto a lo que es el tratamiento, especialmente tratamiento, si hablamos de fitoterapia, que es un tratamiento casi natural, se consigue por extracto de las plantas, ¿no? Como que son los beta-estatoteroles, etcétera, el pífano africano, la Silenoa repis, que son las más comunes y que son las que se venden más en las farmacias. Esto va a ofrecer un alivio, no permanente, pero por lo menos alivio. Y cuando hay problemas de prostatitis o ha terminado una prostatitis, es conveniente dar tratamiento con esto porque va a condicionar para que cure o se sienta mejor el paciente. No hay una todavía determinación total de la eficacia a largo plazo. La seguridad típica es de que no le va a producir mayor daño porque son hierbas, son elementos naturales y más bien le da tiempo para poder prevenir complicaciones mayores que pueda tener el paciente ya cuando el crecimiento de próstata es también más marcado. También tenemos tratamientos farmacológicos como los que son bloqueadores de receptores alfa-adrenérgicos,
Y de estos tenemos muchos que se venden en el mercado, como la prazosin, fluoxacina, doxazoxina, perazosina y la tamsulosina. Los que tenemos más nosotros de uso actualmente en los hospitales son las tamsulosinas, que se puede tomar, acá pues no ponen después del desayuno, que es lo más común, pero se puede tomar durante el día. Pero hay otras que no, por ejemplo la perazosina tiene acción más fuerte de contracción o de eliminación de orina, pero solamente hay que tomarla antes de dormir en la noche, porque tiene una acción de bajar mucho la presión arterial. Entonces, durmiendo no pasa nada, más bien el sueño es más perdurable, por eso se toma antes de dormir, y pasa el efecto, dura para 24 horas, pero el efecto, en los primeros momentos, es más fuerte para la parte de la hipotensión, se pasa prácticamente durmiendo. Por eso se utiliza, yo utilizo, por ejemplo, mucho más la perazosina. A veces empiezo con media tableta y voy subiéndole de acuerdo a la aceptación del paciente. Pero hoy en día lo que está más de moda es la tamsulosina porque viene incluso ya asociada a ciertos medicamentos. Bueno, sigamos esto porque se me está pasando ya la hora. A ver, que tiene acción de disminuir el tamaño de la próstata y mejorar la orina porque viene asociada con la tamsulosina. En cuanto a los tratamientos quirúrgicos, tenemos de dos tipos, los de cirugía abierta y la cirugía cerrada. Normalmente la cirugía abierta es cuando la próstata es mayor de 60-80 gramos y la cerrada cuando es menor de 50 gramos, o depende también de la técnica del cirujano. Las cerradas, acá me han puesto invasivos, pero son menos invasivas, es la resección de próstata. Y tenemos también la incisión que se hace a veces, no se saca la próstata, no se la abre por los costados nada más, se da cortes y se relaja y puede orinar mejor. O cuando son próstatas muy pequeñas. También tenemos cerradas la técnica de ablación de láser en pacientes que son anticoagulados o que tengan algún otro defecto para poder entrar a una cirugía abierta en caso de que sean muy graves. Bien, pasaremos a lo que es infecciones urinarias, vamos a correr un poquito. Nosotros, en cuanto a lo que es infecciones urinarias, tenemos que hay dos cosas de las urinarias no complicadas y las complicadas que deben ser las pielonefritis. Estas pielonefritis dan más por presencia de uso de catéteres, porque hay una uropatía obstructiva muy marcada, problemas anatómicos, funcionales incluso, cuando hay reflujos, cuando hay enfermedades renal aguda y crónica, en trasplantes, todo eso es las pielonefritis. Pero si nosotros tenemos un paciente varón con itis y pielonefritis, hay que ver que es complicada totalmente. Sigamos. Esta pielonefritis aguda es similar casi en todo el tracto urinario inferior, pero cuando va al riñón sí es ya terrible porque tanto la E. coli, que es el más indicativo que va a infectar, un 80%, puede causar hasta problemas de muerte, porque puede pasar allá problemas no solamente de pielonefritis, sino hasta cuadros sépticos. También tenemos bichos como la Klebsiella, el Proteus, la Pseudomonas, el Enterobacter, etcétera, que no son los que nos van a llevar a esta pielonefritis. ¿Qué consideraciones tenemos que tener? Primero, que si son pacientes sondeados, ahí va a haber infección polimicrobiana. Si son diabéticos, va a haber infección por hongos cándida. En los inmunodeprimidos, va a haber infección por hongos y aspergillos, ¿no? Criptococos, etcétera, son peores. En esta pielonefritis, por imagenología, podemos ver algo, en la ecografía, que es la más común y la que puede descartarla si es que hay un proceso obstructivo.
Pues, y si el cuadro se presenta de una forma tan aguda y tan fuerte, y vemos imágenes hipodensas en la ecografía, vamos a saber de que se trata de una pielonefritis aguda. La tomografía igual nos va a llevar a las áreas de parénquima con densidad reducida, o si hay un gran crecimiento de una hipertrofia renal, si hay un parénquima atenuado, como se mira en la tomografía, en las láminas, y si el sistema colector está comprimido, está reteniendo orinas. Para esto, la mejor sería la gamografía con TPS 99, porque me va a dar la función separada de cada riñón. Entonces, eso me daría una impresión mayor. ¿Qué tratamiento vamos a tener? Si son pacientes que ingresan al hospital, tenemos a la mano cefalosporinas, las cefalosporinas, especialmente los de tercera generación. Y si son pacientes con criterios ya de ingreso hospitalario obligatorio, igual las cefalosporinas de cuarta generación, intravenosas, digo, pero de tercera generación siempre son las más indicativas en este momento, aparte de otros productos como el lactapenén, el etcétera, son los que se utilizan con mayor cobertura. En cuanto a la aguda, hemos dicho, esta es la crónica, igual el Escherichia coli va a ser igual, asociada a veces a Proteus, a Klebsiella, etcétera, gran positivos y gran negativos apopíticos. Entonces vemos nosotros que hay un conjunto de gérmenes. ¿Qué clínica va a tener de acuerdo a las manifestaciones? Algunos pueden pasar hasta un poco asintomáticos porque son crónicos. Se quiere decir que han repetido varias veces la aguda y se han vuelto crónicos. Hay que buscar acá las complicaciones, especialmente la hipertensión, la insuficiencia, la poliuria, etc. También vamos a ver si hay antecedentes de infecciones que se están presentando en repetición. En el estudio citoquímico hay que ver si es que hay piuria, proteinuria, pruebas de la función renal, ¿no? O algún otro tipo de alteración. Y cuando hay compromiso bilateral, ya estamos hablando de falla renal, y por lo tanto debe tener una hipertensión desdimensionada, ¿no? Sigamos. Entonces, esta pielonefritis crónica se puede detectar mediante la urografía, ¿no? Entonces vamos a ver que se pierde acá cierto tipo de la parte interna del riñón, se pierde algún tipo de formación y crecimiento o obstrucciones por debajo del riñón, ¿no? De igual forma la tomografía, que nos va a llevar a estudiar pues, en un riñón si son grandes o pequeños y si tienen cicatrices o no. Y el mejor sería para ver si es que en función lo que es la gama, ¿no? Con el ternésio 91. También tenemos nosotros que ver ya otro tipo de patologías, hemos hecho la crónica, otro tipo de pielonefritis, la enfisematosa. Voy a darles así ítems rápidos porque estamos ya llegando a la hora. Tenemos un urocultivo que generalmente son la E. coli, Klebsiella, Proteus. La clínica es igual a la pielonefritis aguda o crónica reagudizada, pero tiene una triada clásica, que es fiebre alta, vómito y dolor en el flanco que está molestando. ¿Qué vamos a encontrar en las radiografías? Especialmente hasta en una radiografía 5, gas intraparenquimatoso, que nos va a llevar ya a completarla con una ecografía o una tomografía. El tratamiento, primero hay que ver si es un paciente que es diabético, hay que evitar que se haya complicaciones asociadas. ¿Por qué? Porque hay a veces sustracción de líquidos, y hay que tratar con antibióticos más severos y directos. Se debe iniciar también el tratamiento con de tercera generación que incluyen las cefalosporinas, y si es necesario, habrá que hacer hasta un drenaje, y si no se puede hacer otra cosa y sigue la complicación, hasta una nefrectomía. Bien. Esta pielonefritis que estamos hablando nosotros
va a ir poco a poco haciendo infecciones dentro del parénquima. Luego va a haber liquefacción del parénquima, o sea, de la enfisema-matosa, va a comenzar a volverse que el parénquima se va a liquefactar y nos va a dar lo que es el absceso renal. Este absceso renal puede ser perinefrítico o paranefrítico. Si es perinefrítico, sobrepasa la cápsula y va a tejidos blandos que van a rodear el riñón. Si es paranefrítico, se extiende más allá de la fase de Gerota. El otro todavía está dentro de la fase de Gerota, el perinefrítico. Sigamos. Tenemos lo último, vamos a ver, en este caso, las especies más frecuentes del absceso es la Staphylococcus, la Escherichia, Proteus, los menos frecuentes, la Pseudomonas, el Mycobacterium, la Candida albicans. Entonces, la adhesión bacteriana nos lleva a la lesión inflamatoria, a la necrosis de células, a la acumulación del detrito celular, a microabscesos y finalmente, si pasa la pared, hasta abscesos. ¿Qué factores de riesgo tenemos? La litiasis renal, las infecciones del tracto urinario, los traumatismos, la diabetes, la drogadicción, los inmunosuprimidos. Todo eso nos va a llevar a un acceso. ¿Qué va a ser su clínica? Fiebre, escalofríos, dolor abdominal, lumbar, náuseas, ¿no? Molestias al orinar, pérdida de peso. Y al examen físico, una puño-percusión lumbar va a ser positiva totalmente. Y es posible palpar incluso a veces la masa en el flanco de algunos pacientes, porque se puede palpar. Entonces, todo esto tenemos para poder identificar. ¿Qué vamos a pedir? Una ecografía, que es el más rápido. Y vamos a ver si hay lesiones anecoicas o con ecoconicidad de baja formación. Sigamos. La tomografía que nos lleva a ver un riñón hipertrofiado, a la vez también nos puede llevar a ver los depósitos donde están acumulados los abscesos. Se puede encontrar el famoso signo del anillo, que está señalándolo con una flecha, y también engrosamiento de la gerota, que nos va a hacer que ya sabemos que estamos hablando de un proceso de absceso. Y ahora sobre la pielonefritis antulomatosa también les voy a hablar rápidamente, que es una enfermedad bastante severa. No es muy común, pero los que hemos operado son muy difíciles, porque ya no se encuentra, generalmente acabamos con una nefrectomía total. Y es una infección que se va haciendo renal crónica, luego se hace generalizada, se acumulan los macrófagos en forma de lípidos, es generalmente unilateral y tiene estadios de seguimiento, la que va a confinar al riñón, la que está por la cápsula de gerota encima, y la tercera cuando se extiende a la zona periférica y estructuras retroperitoneales. Sigamos. Ahí tenemos, por ejemplo, quién ocasiona este tipo de patología. Las nefrolitiasis, las obstrucciones, las infecciones producidas por E. coli, Proteus, Enterococcus, fecalis, Klebsiella. Y vamos a encontrar una gran nefromegalia masiva que tiene macrófagos espumosos cargados de lípidos, pero se llama xantulogranulomatosis. El antecedente de la litiasis, el dolor lumbar, las infecciones que se palpan generalmente en la masa del flanco, y va a haber una bacteria permanente, hematuria, proteinuria, piuria, y también tenemos anemias y disfunción extrahepática. Sí. A la tomografía, una nefromegalia, también imágenes de condensaciones, cavidades, abscesos juntos y todo interno y detritos. Y en la ecografía igual, también se va a encontrar que hay múltiples tumores citogénicos y los cálices dilatados, etc. Tratamiento, nefrectomía generalmente total, parcial y muy poco. La mayoría son totales.
Bien, esto es importante y tenemos acá un poquito que darse cuenta bien con esto que hablaríamos próximamente. Los principales sitios de la tuberculosis urinaria, fuera de la extrapulmonar, porque todos tenemos un problema pulmonar, todos en general, porque tenemos una prima infección, y ahí, de acuerdo al seguimiento de la tuberculosis, va a ir hacia otros órganos, especialmente el genitourinario. Según la OMS, se estima que el 1/3 de la población mundial está infectado con Mycobacterium tuberculosis. De 8 casos se ve que hay de tuberculosis por año, y el 5% de pacientes con tuberculosis activa presenta infección del tracto urinario. Vemos acá una gráfica, la TSA puede avanzar en el riñón hasta en 15 a 20 años, en la edad de destruirlo, y va desde arriba a abajo, igual acá. Empieza por el riñón, sigue por los uréteres. En el caso de la mujer, por ejemplo, va hasta la parte de lo que es las trompas, y sigue a la vejiga, y la vejiga también tenemos que se vuelve microvejiga, y va también a la parte de la próstata y vesículas seminales y al epididio. Entonces el riñón está destruido, el uréter dilatado, hay estenosis segmentarias que ingresan a la vejiga y van a hacer una vejiga pequeña, una microvejiga. Esta clínica se va a presentar produciendo cistitis, figuria estéril, hematuria o microhematuria, orinas ácidas, engaña, síntomas constitucionales como son fiebre, pérdida de apetito, pérdida de peso, y además se le hace estudio y se encuentra que ha habido antecedentes de tuberculosis pulmonar generalmente. El diagnóstico se hace cuando se va a aislar un bacilo en la orina, ya es diagnóstico para saber que hay tuberculosis urinaria. Pero podemos encontrar en un inicio hipertrofia del riñón, sombras de psoas, todo eso debido al absceso perinefrítico, calcificaciones punteadas del parénquima renal. Si es una urografía, se va a ver una imagen cerrada como una polillas en los riñones. Puede encontrarse obliteración de los cálices, estenosis ureteral. Acá están justo lo que estoy diciéndoles. El riñón izquierdo, por ejemplo, está marcado con las calcificaciones, tanto para hombre como para mujer.